3. Undine, suburbios flotantes. Era una lluvia de meteoritos, eran enormes. Alegra contempló cómo las rocas incandescentes, demasiadas como para poder contarlas, caían del cielo. El horizonte era un lienzo de estelas polvorientas y el aire se estremecía con el estruendo sonoro de los proyectiles. Levantando la vista sobre la superficie plomiza del agua, Alegra pudo ver la silueta lejana de la colmena Galatae, descomunal y oculta entre la bruma, desplomándose sobre el mar putrefacto. Aunque Tish era la colmena principal, Galatae era la más grande y más antigua, pero al igual que la capital, también había sucumbido a las convulsiones y a las anomalías gravitatorias. Olas titánicas habían destruido las colmenas de Aretusa y Tetis, pero los temblores del lecho marino y las rupturas hidrotermales fueron la sentencia de muerte de Galatae. Por encima del fantasma agonizante de la colmena, una nueva luna se alzaba sobre el mundo oceánico de Undine, una aberración negra que se cernía sobre el planeta. La superficie del satélite, horadada por los cráteres, le daba el aspecto de un rostro deforme, dos ojos, uno más grande que el otro, y una grieta montañosa por nariz. El hemisferio sur estaba dominado por el resplandor de una gigantesca mandíbula de acero encajada en la circunferencia de la luna. Alegra ya había visto antes artefactos similares, haciendo las veces de quijadas en el rostro monstruoso de bestias alienígenas. Los habitantes de la colmena, aterrorizados, se referían a ella como la luna dentada. Comandante, como cabía esperar, a tenor de la negación de la subcolmena, el nivel del mar había subido por culpa de las presiones gravitatorias. Los cimientos de la colmena habían quedado cubiertos por la ponzoñosa química que eran los océanos de Undine y los suburbios flotantes, enredados y enmarañados entre las algas. Se habían elevado hasta quedar apiñados contra los muros de la colmena. Al otro lado, los meteoritos se precipitaban sobre la superficie del océano. Enormes erupciones de agua señalaban el punto de impacto, antes de que su peso descomunal obligara a las rocas a continuar el descenso a las profundidades. Al observar con detenimiento algunos de los impactos cercanos, el comandante se dio cuenta de que no todos eran rocas incandescentes. Algunos eran cápsulas blindadas y nódulos de aterrizaje. Se estaban desplegando una invasión a una velocidad imparable, sin que la enormidad de los océanos oscuros de Undine los detuviera. Los alienígenas ya debían de haber infestado todo el planeta. Alegra pudo ver cómo los meteoritos motorizados portaban su carga de senos hacia las profundidades. ¡Comandante! Tras darse la vuelta y levantar la vista hacia la colmena, Alegra vio que la espira estaba completamente destruida. Infinidad de depredadores alados sobrevolaban las ruinas en busca de sus nidos desaparecidos. Alegra se volvió de nuevo y fue entonces cuando los vio. Miles de orcos descomunales subían a la superficie como una marea infinita, como los bastardos imposibles de matar que era. Su piel, húmeda, refulgía sobre la carne hedionda y sus ojos pequeños y brillantes estaban iluminados por la ira y la barbarie. Trepando y retorciéndose como una placa hambrienta, los fieles verdes se arrastraban entre la arquitectura inestable y las ruinas que cubrían la ciudad. Parecían pelearse entre sí, formaban una masa de garras, miembros y mandíbulas que se elevaba como un geyser verde por los muros de la colmena. También habían bestias aún más grandes que sobresalían por encima de los demás engendros de su calaña. Varias lanzaderas, negras y curvadas como la espalda de un escarabajo, sobrevolaban la plataforma destruida por las baterías de cohetes. Estaban allí para liberar su carga. Más monstruos y brutalidad. Más líderes orcos, cubiertos con exoesqueletos de láminas y embolos. Podían oler el terror de las miles de almas que descendían, escondían en la deteriorada colmena. Trepaban, rugían. La bestia bramaba iracunda a través de todas y cada una de aquellas gargantas senos. ¡Luz! Gritó Goldar. El sonido familiar de su nombre, de pila, arrancó al comandante del horror insoportable de aquel espectáculo. Goldar, respondió Alegra, hay que establecer un perímetro. No mantendremos de- Nos mantendremos de espaldas al muro.
Entonces se fijó en el grupo de aristócratas y penimetres apiñados bajo la luz del día. No había palabras para describir el terror que dominaba aquellos rotos rostros cubiertos de maquillaje cuando los miembros del 41 Regimiento de los Marineros de Undine se movilizaron para acatar la orden de la comandante. Alegra, gritó de nuevo. Artillero, du deck. El soldado se separó del grupo. Tenía el rifle láser preparado y miraba fijamente a las hordas de pieles verdes que los rodeaban. Con la pistola en mano, Alegra se colocó detrás del artillero y activó el comunicador de du deck. Portaba en la espalda. Extrajo el auricular y trató de alzar la voz sobre el rugido de las bestias y el estruendo de las olas. Capricornio 6, Capricornio 6. Al habla, la comandante Alegra, responded. Esperó, mientras Light Goddard se desplegaba junto a los demás artilleros, rodeando a la comandante y al Lord Gobernador en medio de las ruinas húmedas y desvencijadas. Capricornio 6, insistió Alegra. Al, hab- al habla, la comandante Alegra del 41 de Undine, las águilas chillonas. Había senos por todas partes. Alegra podría ver cómo aquel enjambre monstruoso no paraba de brotar de la superficie, emergiendo entre las olas. Tenemos a nuestro objetivo y esperamos evacuación. Nuestra posición es 354, 52, 56. Primus norte, noreste. ¿Me recibes, Capricornio? Los bastardos verdes que se movían entre los escombros podían ver a la partida de rescate perfectamente. Alegra pudo sentir su mirada, su apetito de sangre, su necesidad de matar. Como un río que se desvía y cambia de dirección, las hordas se dirigían hacia ellos. Cientos y cientos de bestias de piel correosa que surgían del oleaje, que rodeaban una cabeza de playa artificial formada por el casco abandonado de un carguero barbicano y que se deslizaba entre las gárgolas grotescas que lo decoraban. Se retorcían como criaturas enajenadas. Eran una masa de dientes y colmillos. La mujer miró a su alrededor buscando algo que le diera un mínimo de esperanza. Por encima de sus cabezas, varias cañoneras y transportes de asalto sobrevolaban la parte alta de la colmena, intercambiando disparos con las hordas enemigas. Un proyectil enorme, disparado desde la ciudad ocupada, impactó contra una de las naves convirtiéndola en un amasijo humeante de muerte. En el agua, una patrullera de la Guardia Marinera disparaba andanadas desde el cañón inferno que tenían montado en la proa, lanzando columnas de fuego sobre el enjambre de criaturas que habían en la orilla. Dos lanzaderas de desembarco se pusieron a la orilla de la ciudad, sobre la costa infestada de productos químicos. Las rampas de proa se abrieron sobre el rompiente y varios pelotones de la Guardia Marinera saltaron a la playa y se lanzaron sobre los fieles verdes. Alegra pudo ver los destellos de los disparos láser. Vio cómo la determinación forzada de los soldados se convertía en terror incontenible. Al igual que las olas, llegan a la orilla y se retiran. Turbas de pieles verdes que acababan de salir de la superficie se daban la vuelta y se zambullían en las aguas poco profundas. El fuego láser se intensificó. El intento de desembarco estaba condenado. Los soldados comenzaron a replegarse hacia las lanzaderas, pero nada podría salvarlos. Exaltados por el pánico y los gritos, las hordas de monstruos cayeron sobre ellos desatando una carnicería de torsos y miembros cercenados. Capricornio 6, repitió Alegra. No van a venir, gritó el jefe Conlar, por encima de la confusión. Permiso para abrir fuego. Tras varios días, tratando de ahorrar energía, Alegra por fin dio la orden. Fuego, a discreción. El perímetro se convirtió en un halo centellante, con los rifles láser disparando ráfagas a máxima potencia. Los artilleros trataron de plantar cara a los invasores. Los pieles verdes no se inmutaron. Las armaduras y las pieles duras, como el acero, absorbieron la luz, la lluvia de luz. Cuerpos deformes, retorcidos, humeantes, trepaban por los escombros. Las bestias se pisoteaban unas a otras, con el anhelo primitivo de ser las primeras en matar. El fuego de los rifles iba acompañado por el destello de los fusiles de las guardias de la espira y el ruido sordo de la escopeta de los sicarios del loro. Jefe, gritó Alegra. Lo sé, bramó Golar como respuesta. Aunque no había visto nada, no vio nada entre aquel mar de cacofonías alienígenas y los golpes del percutor de su propio rifle de asalto.
No pudo percibir el sonido silbante de una nave que se aproximaba. No, gritó Alegra al tiempo, que descargaba una lluvia de disparos láser con la pistola. Mira. Tres cazabombarderos Thunderbolt se aproximaban hacia la colmena. Volaban a poca altura y en formación, lo cual solo podía significar una cosa. Iban a barrer la costa. Retirada, gritó Alegra. Retirada. La comandante hizo una señal a los sirvientes y acompañantes del Lord Gobernador para que se dirigieran a la entrada de mantenimiento por la que habían salido, agarrando a Duque del comunicador que llevaba en la espalda. Alegre y el artillero lo siguieron. Goldar, por fin, vio los cazabombarderos que se aproximaban y también acató la orden de su superior. La mayoría de los marineros no necesitaban ninguna excusa para huir de la marea de filos, cañones y carne verde. Algunos, como los artilleros Friel y Lanoy, estaban paralizados, ya fuera por puro terror o por una fe inquebrantable en sus armas. Los guardias mantuvieron sus posiciones, lanzando destellos de luz sobre las sordas embravecidas. Desaparecieron, en cuestión de segundos, devorados por la masa. No hubo ninguna defensa heroica, ni un combate mano a mano, ni cruce de bayonetas. Los guardias fueron aniquilados en un instante. Alegra pudo ver cómo la marea alienígena corría por el recocimiento justo antes de que el jefe Conla empujara al último de los marineros y cerrara la compuerta. Los pieles verdes no prestaron atención a los Thunderbolt. Tampoco vieron el muro de fuego que se levantaba tras ellos. Casi en aquel mismo momento, las garras golpearon sobre el metal de la puerta, que se entreabrió por un instante antes de que la onda explosiva de la explosión lanzara a los marineros por los aires y la cerrara de nuevo. A su alrededor, el túnel oscuro se estremeció mientras la ofensiva aérea barría la zona. Los chirridos de los arañazos y los golpes sobre la compuerta de metal pronto desaparecieron, engullidos por el alarido apocalíptico de la destrucción. Las lámparas de los marineros habían dejado allí antes de salir hacia el refugio, hacia refugir los ojos de los presentes. Se vivieron unos momentos tensos. La comandante se dispuso a abrir la compuerta. Esperad, ordenó Alegra, al tiempo que se acercaba al oído de metal recalentado. Satisfecha, asintió. Quiso echar la puerta con uno de sus hombros protegidos, pero ésta se desplomó por sí sola. La brisa marina despejaba el humo sobre la orilla. Alegra accedió al exterior, entre el hollín y la ceniza batidos por el viento. La línea de costa estaba cubierta de cadáveres ennegrecidos. La comandante asintió con satisfacción, pero sabía que los senos regresarían y serían más numerosos. En la lejanía, pudo ver cómo algunos de los guardias que aún sobrevivían eran masacrados por los orcos que habían asaltado las lanzaderas de desembarco. La patrullera, a la que Alegra hubo depositado sus esperanzas por un instante, había zozobrado. La masa de pieles verdes le había bordado desde las profundidades. Alrededor de la nave, los suburbios flotantes que se habían desquebrajado y flotaban sin rumbo en secciones desvencijadas. Se mecían caóticamente a la deriva. Toda la línea costera estaba destruida, y el hecho de que el transporte para la evacuación no hubiera aparecido había sido un duro golpe. Pero Alegra no podía esperar más. Las águilas chillonas serían incapaces de mantener el perímetro. A las barcazas, dijo la comandante. Iremos hacia las barcazas. Tras formar dos columnas con los guardias que quedaban con vida, Gonlar hizo una señal al Lord Gobernador y su extravagante séquito para que avanzaran hacia las marismas. Muchos de esos aristócratas, nacidos y criados en la Espira, jamás se habían acercado tanto a aquellas aguas por miedo a la contaminación. No parecía agradarles aquel terreno infestado de productos químicos, pero la visión de las bestias verdes que quedaban con vida avanzando sobre los cadáveres de sus repugnantes consanguíneos era más que suficiente para insuflarles valor. Abriéndose paso a base de disparos láser y granadas de fragmentación, Gondlar lideró el grupo a través de los surcos amenazantes. Tras subir una de las barcazas sobre las que descansaban las casuchas destartaladas de los suburbios, Gondlar subió el frágil cuerpo del Lord Gobernador hasta la plataforma flotante. Conforme los marineros ayudaban al resto del séquito, algunos infelices que habitaban los suburbios comenzaron a salir de sus escondites, tratando de ayudar a su
a los supervivientes, teniéndoles sus manos demacradas y huesudas, ignorando que aquellos eran sus nobles patronos. Cual enorme reptil salió de un mundo muerto, un piel verde gigantesco apareció en la orilla y comenzó a avanzar hacia la partida de rescate. Era mucho más grande que las demás bestias de su especie que poblaban la costa. La criatura gimió al tiempo que, frustrada, estampaba con el puño un arma monstruosa que blandía, que blandía contra un cañón rotatorio, de cuyos tubos brotaron cascadas de agua. En un golpe salvaje, el arma pareció cobrar vida. La ráfaga de proyectiles devastó a los pies verdes que habían delante de la bestia, antes de que el monstruo apuntara hacia la partida de rescate y partieran el grupo en dos. En medio del tumulto y de la sacudida por la onda expansiva de los impactos, Alegra se precipitó hacia el agua. Solo estuvo bajo la superficie unos pocos segundos, pero cuando salió sintió que los ojos le ardían y la piel le quemaba debido a los productos químicos del agua. Tras ponerse en pie con dificultad, comenzó a avanzar hacia la orilla. El comandante Esques y sus guardias habían quedado atrás, separados del resto del grupo por los disparos de la bestia que se aproximaba. ¡Comandante! Gritó Light Gunlar. No había nada que ella pudiera hacer, pero no pensaba darle la espalda a sus hombres. Todo terminó muy rápido. Los pieles verdes se abalanzaron sobre los desesperados marineros. Seques consiguió destrozar a varias de aquellas criaturas antes de quedarse sin munición. Tras golpear con la culata del arma, un orco que se abalanzó sobre él, el comandante extrajo la masa de energía, pero mientras se disponía a hundirlo en el cráneo de otro ser, no pudo ver a la enorme bestia que se abalanzaba por la espalda. La criatura lanzó al comandante por los aires con un golpe de masa descomunal. El cuerpo machacado, de Seques, fue a caer sobre un montón de huesos ensangrentados y caparazones desquebrajados. Aquella visión hizo que la comandante volviera en sí, dándose la vuelta para dirigirse hacia la barcaza. Al subir a la plataforma, con la ayuda de uno de los guardias de la espira, Alegra levantó la vista en busca de Godlab. Los pieles verdes trepaban por el casco y los tanques de flotación no le recibía el fuego de los rifles de asalto. Unos pocos consiguieron alcanzar la cubierta y cargaron con violencia sobre las chabolas y los habitáculos de metal corrugado, pero los disparos de los dos guardias los lanzaron por la borda. El suburbio flotaba a la deriva, alejándose de la colmena, pero no lo suficientemente rápido. Los orcos habían tomado la lanzadera de desembarco y la patrullera. Se hundía lentamente. La masa de pieles verdes que habían abordado la nave parecía dominada por un frenesí de excitación, y el agua que la rodeaba parecía estar en llamas. Los depósitos del cañón inferno se habían perforado y vertían Prometheum sobre la superficie del mar. Al fin, la horda de bestias desapareció bajo las olas, junto con un casco hundido, humeante y deformado de la patrullera. Los Thunderbolt se aproximaban para una segunda pasada, mientras los orcos se precipitaban desde lo alto del caparazón agrietado de la colmena. Los cuerpos verdosos se revolvían en el aire antes de caer sobre los tejados inferiores de rococemento. Sin embargo, algunas de aquellas criaturas consiguieron caer sobre las cañoneras y los transportes que sobrevolaban la ciudad, aferrándose a estos con sus garras y sus deformaciones prostéticas, antes de precipitar las naves hacia el suelo. Lo peor de todo era que la colmena comenzaba a hundirse bajo aquella escoria alienígena, como una masa descontrolada, ascendía por los muros de la ciudad. Los files verdes se habían apoderado de aquel caparazón resquebrajado, formando una marea iracunda e implacable. El suburbio flotante iba a correr la misma suerte. Una bestia emergió del agua, como un depredador abisal. Sus fauces abiertas lanzaban enormes dentelladas. Alegra descargó toda la munición del cargador en el rostro de aquel ser. Otra criatura similar consiguió llegar hasta la pasarela destartalada y se abalanzó sobre ella. Una lluvia de disparos láser cayó sobre el monstruo, pero este no se detuvo. La superficie metálica temblaba a cada paso. Tras tirar al suelo la pistola descargada y aferrándose con fuerza a la barandilla,
Alegra saltó a la parte exterior de la pasarela, dejando que la bestia continuara su carrera desenfrenada. Justo cuando se disponía a saltar de nuevo para volver a la plataforma, una garra carnosa le agarró la pierna. Era un orco. Pudo sentir la rabia primitiva de aquel apretón. Los repugnantes dedos se habían aferrado a su bota. La criatura se levantó hasta ponerse de soltura, y la deformidad dentada que tenía por mandíbula profirió una diatriba alienígena. Alegra extendió el brazo para asir la única arma que le quedaba, el cuchillo de oficial. Era un arma elegante, nada como las hojas toscas que usaban sus días de saqueadora. Sin embargo, la hoja monocular era efectiva y la comandante la desenfundó con un movimiento rápido. En un instante, se cercenó la garganta de piel verde. El monstruo la soltó, y la comandante hendió la misma bota que le acababa de liberar en el pecho cavernoso de la criatura, lanzándola de vuelta al agua, al tiempo que profería un gruñido de esfuerzo. Cuando regresó a la plataforma, la mujer sintió que toda la estructura se estremecía. Un meteorito, una cápsula, acababan de caer sobre el agua cerca de la barcaza, haciendo que ésta se escorara y lanzando al agua varios de sus aterrizados moradores. Pero aquello no detuvo a los pieles verdes, que continuaban emergiendo de las cápsulas de desembarco y trepando por todas las estructuras que quedaban a su alcance. Luz, le llamaron, mientras se enfundaba en la hoja ensangrentada. Era Gondar, que estaba inclinado sobre la barandilla de una plataforma oxidada que había sobre ella. El artillero Dudek estaba con él. El brazo esquelético del Lord Gobernador asomaba por detrás del hombro del soldado, aferrado al sistema de comunicaciones que portaba a la espalda. Gunnar lanzó el rifle de asalto de Duque Alegra y la cogió al vuelo con ambas manos. Hay que llevar a Borges a una zona más elevada, dijo. ¿Y qué pasará contigo? Preguntó Gunnar, alzando la voz por encima del caos reinante. Yo también voy, respondió ella, tras comprobar que estaba cargado y ponerlo en modo automático. Alegra se echó el rifle a la espalda y empezó a trepar por la estructura. Un par de niveles más arriba, el entramado desvencijado del suburbio comenzó a ofrecer numerosos salientes y asideros por los que subir, así que el comandante empezó a avanzar a mayor velocidad. De vez en cuando, alguna hendidura de su armadura se enganchaba en los remaches de metal de la estructura, como ruido de fondo. Podía oír los disparos de las escopetas y los silbidos de los láseres sobre su cabeza. Los pieles verdes, con sus fosas apestosas y repugnantes, también trepaban por la estructura y atacaban a los guardias y a los supervivientes que ascendían hacia los niveles más altos del suburbio. Al echar una mirada hacia abajo, Alegra comprobó que los niveles inferiores habían sido completamente invadidos. Igual que la colmena Tish, el suburbio había sucumbido ante las hordas de pieles verdes. De pronto, toda la estructura se tambaleó, haciendo que Alegra perdiera el equilibrio. Aquello no le había provocado el impacto cercano de un meteorito. Algo había chocado contra la barcaza. El golpe le hizo soltar la correa del rifle. Se descolgó sobre una sola mano, tratando de alcanzar el arma, pero había quedado prendidas de un remache que sobresalía de la estructura. Se produjo otra sacudida, y Alegra cayó sobre un techo de metal corrugado. Un piel verde, negruzco, humeante y cubierto de cicatrices, había salido a la superficie como un leviatán y había golpeado el casco de la barcaza sobre la que se sentaba el suburbio, con el agua aún resbalándole por el cuerpo, en cataratas descomunales. La bestia destrozaba chabolas y cobertizos, llevándose por delante incluso a los de su propia especie y lanzándolos de vuelta al mar. Uno de los monstruos menores tuvo la insolencia de soltar un alarido de frustración. El leviatán lo levantó por los aires y le arrancó la cabeza con sus garras gigantescas. Extendiendo el brazo para recoger el apreciado rifle, Alegra se sujetaba con una mano a una saliente y tenía ambas botas apoyadas sobre la superficie vertical del muro. Tras colocarse el rifle en la espalda, pasando la correa del arma por encima de su cabeza, la comandante continuó el ascenso, a la vez que, más abajo, la bestia también empezaba a trepar por el armazón desvencijado. Golnar había conseguido llegar a los niveles superiores, en un intento de imitar la disposición de una colmena. La parte más alta de los suburbios era una espaciosa y tenía terrazas metálicas soldadas a la estructura principal.
Parecía un palacio en comparación con los ataúdes de metal corrugado que había más abajo. Desde allí, Golnar y los marineros desataron una tormenta de fuego sobre la criatura. Tras saltar a la plataforma de una pasarela, Alegra cogió el rifle de asalto y se colocó la culata en el hombro. No podía permitir que aquel piel verde llegara a los niveles superiores. La bestia no se había percatado de su presencia, pues la atención del orco descomunal permanecía fija en su ascenso y en la lluvia de láser que caía sobre su piel chamuscada. Inclinándose sobre la mira del rifle, la comandante comenzó a disparar sobre el torso carnoso y desprotegido de la bestia. La herida consiguió atraer la atención del monstruo, que volvió, su rostro repugnante y cubierto de colmillos negruzcos, hacia la pasarela. Eso es, espetó Alegra, lanzando una nueva descarga sobre la fosa del monstruo. Ven a por mí, cabrón. El piel verde mordió el anzuelo y expulsó un vendaval de aliento fétido sobre la comandante. Con un puño descomunal, golpeó la pasarela. Alegra sintió que el metal que había debajo de sus botas desaparecía y se aferró instintivamente para no caer con el resto de la pasarela. El rifle también cayó junto a la plataforma de metal. La bestia no solo había destruido esa pasarela, sino todo el nivel. Aferrada a una saliente, Alegra vio que el golpe había dejado a la vista toda la parte interior de la estructura. Había una niña acurrucada en un rincón. Tenía los ojos como platos y el rostro pálido de terror. El monstruo avanzaba por la estructura destrozada, hendiendo su rostro mutilado entre los amasijos de metal. Ven, dijo Alegra, abriendo los brazos en dirección a la niña. Esta permaneció inmóvil. El monstruo era una pesadilla que absorbía toda su atención. Vamos, gritó la comandante. No había tiempo para palabras de consuelo. La criatura se acercaba. La niña corrió a los brazos de Alegra. Agárrate, le dijo, y la niña pasó los brazos alrededor del cuello de la comandante. Alegra retomó el ascenso por los andamios desvencijados. El piel verde soltó un alarido aterrador que retumbó por toda la estructura, al tiempo que emergía de la destrucción de aquel nivel para continuar trepando. Alegra podía sentir cómo toda la estructura se estremecía con cada movimiento de la bestia. La comandante trepaba con ahínco para salvar la vida, y la niña se aferraba a su espalda con todas sus fuerzas. Godlar, gritó, pero no había nadie. ¿Hay alguien ahí? Los disparos habían cesado. Alegra se temió lo peor. Conlar y el resto de la partida de rescate habían muerto. Más pieles verdes esperaban al final de aquel ascenso agotador. De súbito, el orco monstruoso se cernía sobre ellas. La comandante y la niña se vieron envueltas por el alarido triunfal de la criatura, que había aparecido por uno de los salientes. ¡Lyle! Gritó Alegra, pero no contestó nadie. La estructura se estremeció. Fue una violencia indescriptible. La monstruosidad alienígena desapareció envuelta con una bola de fuego, cuando las llamas se extinguieron y la nube de humo su hubo disipado. Alegra pudo ver la silueta de una cañonera de la Guardia Marinera. En la proa, el cañón rotativo aún estaba humeante. El monstruo, con la espalda despellejada por los disparos y rodeado por una nube de fuego, se cobijó al otro lado del saliente, fuera del alcance de los disparos. Aturdida por la explosión y los oídos zumbándole por culpa de la detonación, Alegra ascendió por los últimos niveles de la estructura del suburbio. A pocos metros de la cima vio a Dudek y a Gonlar. Estaban diciendo algo que no consiguió oír, mientras la ayudaban, a ella y a la niña, a ascender a la plataforma de metal. Por fin pudo ver el Capricornio 6. Los marineros de Undine ayudaban al Lord Gobernador en lo que quedaba de su séquito a subir a bordo. Dudek se acercó para coger a la niña, pero ésta se negó a soltarse y se aferró con fuerza a la placa pectoral de la armadura de la comandante. Está bien, dijo Alegra, mientras Gunnar le ayudaba a subir a bordo del transporte Valkyria. Solo quedaba un puñado de hombres, con rostros adustos pero contentos de volver a ver a su comandante. Uno de los hombres de Sekes también había sobrevivido. Gunnar lo había encontrado junto a un grupo aterrorizado de moradores de los suburbios en su ascenso hacia el nivel superior. Un oficial bajó por la rampa y saludó a Alegra. Teniente Cale. ¿Cómo? Teniente Cale, repitió el oficial. Tengo orden de llevarlos a ti y al Lord Gobernador ante el general.
Alegra sintió y subió a bordo. Pero no tengo permiso para llevar a civiles no autorizados. Continuó el teniente, señalando a la niña que, Alegra sostenía en brazos el grupo de habitantes del suburbio, con la mirada fija en el oficial. Estos parecían resignados a ser masacrados por la horda de pieles verdes que ascendían por la estructura. Alegra se dispuso a decir algo, pero una voz proveniente del interior de la nave se le adelantó. Deja que los civiles suban a bordo. Cuando el teniente que se dio la vuelta, Alegra pudo ver al Lord Gobernador Borghese tumbado en una camilla. Es una orden, teniente. Sí, señor, respondió Kay, haciéndole una señal a los marineros para que dejaran subir a los desamparados. Luz Alegra se desplomó sobre la pared de la cubierta de carga con la niña en brazos. Sintió cómo el Capricornio 6 comenzaba el ascenso, dejando el suburbio flotante a merced de la plaga de pieles verdes y elevándose hacia el cielo de Undine. El transporte daba sacudidas al tratar de esquivar las cápsulas y los meteoritos que llovían desde la órbita. Goldar se sentó frente a ella, deslizando la espalda por la pared de la bodega de carga. Contempló alegre y la niña, y esbozó una sonrisa cansada. La mujer se la devolvió. Por fin disfrutaba de un momento de tranquilidad, de la sensación de estar a salvo. Los últimos días habían sido una pesadilla infernal. Tal y como se le había ordenado, había conseguido dar con Borghesi y sacarlo de la colmena. Conforme las posibilidades de salir de allí con vida se habían ido reduciendo exponencialmente, según el apocalipsis alienígena se había ido apoderando de Undine. Regra comprendió que no había recorrido la ciudad, cruzando la subcolmena anegada y atravesando las marismas infestadas de pieles verdes, solo para cumplir órdenes. Había luchado para sobrevivir, como siempre había hecho. En algún punto de aquella odisea, había comprendido que su supervivencia no era lo único que importaba, ni siquiera la de la niña que tenía en brazos y que había arrancado de las garras de la muerte. Lo que de verdad importaba era el bebé que crecía en su vientre, el hijo de Lai Conla. La pareja se contemplaba en medio del silencio reconfortante de la bodega de carga. Tan lindos. Comandante, dijo Dudek, rompiendo el silencio. Se rompió de súbito. Alegra vio que la sonrisa de Conlar se ampliaba. El artillero miraba a través de la ventana de observación de la bodega. Colocando a la niña frente a su pecho y poniéndose en pie, avanzó hacia Dudek. Golnar también se levantó. El Capricornio 6 volaba sobre el refugio metálico de los varios contaminados de Undine, escoltado por dos cañoneras. El comandante y los dos soldados contemplaron una flota de buques oceánicos que surcaban las aguas. Había transportes de tropas y fragatas médicas, ecos escoltados por corbetas de casco plateado fuertemente armadas. Varios portaaviones con múltiples cascos y plataformas en forma de arco repletas de casas de asalto Avenger dominaban la flotilla, en la que también había bombardas achaparradas y torpederas que avanzaban en formación. Las cañoneras y las naves de carga sobrevolaban el grupo, llevando supervivencias y material a las lanchas cañoneras impolutas y naves pequeñas. Luz Alegra meneó suavemente la cabeza. En condiciones normales, semejante concentración de fuerzas de defensa y navíos de los marineros de Undine habría sido un espectáculo imponente. Pensó en la luna deforme que se alzaba sobre ellos, y en la sorda de pieles verdes que habían tomado la colmena, Teach. Pensó en la escoria alienígena que infestaba todo el mundo oceánico, y en los miles de millones de monstruos que aún estaban por llegar. No será suficiente, murmuró. El esbozo de sonrisa había desaparecido de sus labios. Dista mucho de ser suficiente.